Es difícil sustraerse hoy, después de la chufla de ayer con el capítulo sobre el Papa Negro. Es difícil, digo, sustraerse a la elección del nuevo Papa, el estadounidense peruano de adopción y con papeles de peruano, porque ha estado, parece ser que 40 años como misionero en Perú, que va a gobernar la Iglesia y el Estado Vaticano con el nombre de León XIV. Supongo que con el tiempo me aprenderé su nombre de estadounidense, su nombre de civil, pero me voy a quedar con el nombre de militar porque es verdad que León XIV suena muy bien. Mentiría si dijera que espero algo de la Iglesia. Desgraciadamente no espero nada de la institución eclesiástica. Ya no es una cuestión de haber perdido la fe, hace muchos años, de hecho creo que nunca la tuve, pero al menos uno espera que la Iglesia Católica, que es la confesión principal en el Estado español, que según dijeron cuando murió el Papa Francisco, profesan 1.400, bueno, supongo que profesamos, porque estaré ahí incluido porque yo estoy bautizado, 1.400 millones de seres humanos del planeta. Digo que bueno, me he ido un poco, pero que creo que no espero nada de la institución, más allá de tener o no tener fe. Y aún sabiendo que dentro de la institución hay buenas personas, hay buenos sacerdotes, hay buenos laicos, hay comunidades en donde se hacen grandes trabajos, hay solidaridad y hay muchas cosas buenas. También las ha habido y las hay malas. No con todas pudo Francisco, de esto ya, en fin, se ha hablado largo y tendido y yo también dije lo que pensaba. Y ahora viene este papa que lo mejor que se puede decir de él es que ha sido misionero, que eso habrá que ver cómo ha sido su misión en Perú, pero desde luego 40 años en un país pobre, muy pobre. Mi tía monja estuvo allí y desde luego los alrededores de Lima son, son pobreza. Pobreza en un estado en el que no digo que no lo haya en alguna parte de Europa, pero mm, difícilmente se puede encontrar en nuestro entorno, en el entorno, digamos, de donde yo estoy grabando este podcast aquí en Euskadi y en el resto del estado. Una de las cosas buenas, digo, que se puede decir de este papa es lo de las misiones y otra es que coincide con Francisco en que Trump es un ser humano deleznable. Ya veremos si en sus encíclicas deja asomar un espíritu tan anticapitalista como Francisco, al menos en las escrituras, en lo que escribe, un papa que al parecer es considerado por muchos una entente entre el sector progresista y el sector conservador. Con cierta cercanía, bastante cercanía, dicen algunos, a Francisco, pero con discrepancias también en aquellas posturas de Francisco más avanzadas, lo cual tampoco es nada halagüeño, porque Francisco llegó hasta donde llegó y no más allá, con lo cual si este no llega ni a donde llegó Francisco, desde ese punto de vista del progreso, de la apertura hacia las mujeres, del reconocimiento de lo que ellos llaman ideología de género y de una serie de dificultades que el mundo enfrenta, pues unas eran más fáciles, como hablar del cambio climático, seguro que él lo hace y que está de acuerdo con que esto existe y la negación es un absurdo, pero luego pues hará otras cosas que son más en la línea de la Iglesia y que tienen muy poco que ver con la ciencia y que tienen muy poco que ver con los avances sociales. Podría estar así hablando de este papa y, bueno, pues sería una voz más y no precisamente autorizada hablando de él y no os aportaría nada. Así que he pensado que a lo mejor era más interesante dedicarnos a hacer un poquito de historia, un poquito de culturilla general en torno a qué es esto de las elecciones de los papas, por qué los papas, de dónde vienen y a dónde van. Vamos con ello para este viernes. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es efectivamente viernes 9 de mayo de 2025. Estoy solo,
tenido entrevista esta semana. No me ha cuadrado, no han dado los tiempos. Tuvimos que grabar La Taberna del Beagle, que ya está publicado ayer. Y mi miércoles es mi día en donde yo puedo más o menos manejarme con los tiempos porque no tengo fútbol. Se va acercando además el final de la liga y esto cada vez es más estresante porque estamos salvados, pero tenemos que seguir ahí en la lucha por lo menos un par de jornadas más. Quedan 4. Bueno, os decía que me parecía mucho más interesante que hablar de la elección de este papa, de la que ha hablado ya mucha gente y hablarán más en todos estos días, de dónde viene la tradición milenaria de la elección de los papas. Y es que es milenaria, estamos en el siglo XXI y esto viene del siglo I, allá por los albores del cristianismo. Después de todo esto, que para algunas personas es una certeza y para otras personas puede ser un mito, que es la ascensión a los cielos de Jesucristo, de Jesús, la figura de mi tocayo, no el presidente del gobierno, sino el santo, San Pedro, emergió como líder de los apóstoles, y eso que había negado a Cristo 3 veces. La tradición católica lo considera de aquella manera el primer obispo de Roma. Sin embargo, en estos primeros siglos no existía un proceso formal para la sucesión, simplemente que la comunidad cristiana romana, muy influenciada por las estructuras administrativas del propio Imperio Romano, reconocía a sus obispos, sucesores de Pedro, de Simón Pedro, de manera más bien orgánica y por aclamación. Es decir, nada de votar. La verdad que hoy en día también se sigue diciendo que es el Espíritu Santo, pero bueno, al menos los obispos reconocen que votan. Con el Edicto de Milán, que esto viene del 313 después de Cristo, 3 siglos después del mito cristiano, o de la realidad histórica de Cristo, allá cada cual con sus creencias, el cristianismo estaba en auge, la importancia del obispo de Roma creció significativamente, pasó a ser una cierta autoridad moral y espiritual, cada vez mayor, entre la comunidad cristiana y entre esa Roma en la que el cristianismo no para de crecer. Sin embargo, la elección del Papa no siempre fue pacífica, y esto podemos irnos al siglo III o podemos venirnos al siglo XXI. La influencia de emperadores, la influencia de nobles romanos y diferentes facciones dentro del clero generaban en aquella época, por decirlo de una mejor manera, tensiones. Y en ocasiones dobles elecciones. Ha habido 2 papas más de una vez. Se volvían locos entre quién era el verdadero sucesor de Pedro. Esto como en el Islam, ¿sabes? ¿Quién es el verdadero? Los chiitas dicen una cosa, los suníes dicen otra cosa. Pues en aquella época los cristianos estaban igual. El pueblo de Roma elegía al Papa. Eso lo podía decir a lo mejor un cura, pero la gente más noble defendía que fuera el emperador el que designaba al Papa. En fin, para evitar estos conflictos se comenzaron a establecer algunas normas. En el Concilio de Letrán, que a lo mejor habéis estudiado como yo lo estudié, en 1179, se reservó la elección del Papa a los cardenales. Ahí es donde empieza la elección que hemos visto recientemente. Bueno, ayer. Requiriendo una mayoría de 2/3 para ser elegido Papa. Este fue un paso crucial, como digo, hacia el sistema que conocemos hoy. Se habla de cónclave, y la palabra cónclave significa bajo llave. Conclave. Es exactamente igual que cuando abrís vuestras aplicaciones de contraseñas o lo que cada uno tenga. Su origen se remonta al siglo XIII, específicamente a la prolongada elección papal de Viterbo, que duró casi 3 años eligiendo al Papa tú.
Y para evitar bloqueos y presionar a los cardenales a tomar una decisión, las autoridades locales dijeron: los encerramos hasta que elijan un nuevo papa. Es decir, ahí estáis hasta que lleguéis a una decisión. Como evidentemente no estaban por la labor de estar 3 años nuevamente, pues evidentemente aquello aligeró bastante. Consideraban necesitar la guía del Espíritu Santo, se encerraban allí a veces meses, y al final esta práctica se institucionalizó buscando proteger la elección de influencias externas y fomentar la reflexión y el consenso entre los cardenales que tenían derecho a elegir. El cónclave, con sus estrictas normas de aislamiento y de secreto, se convirtió en el método distintivo para elegir al obispo de Roma, jefe de Estado del Estado Vaticano y líder espiritual de los cristianos. Ha llegado León XIV, vamos a hablar un poquito de él, a un nuevo pontificado dentro de este siglo XXI. No creo que llegue hasta la mitad del siglo, pero desde luego 69 años es un papa relativamente joven. Y ha llegado justo ahora, en pleno siglo XXI, un pontífice de origen estadounidense. Este hecho marca un hito en la historia de la Iglesia Católica, a pesar de que él tiene también la nacionalidad peruana, reflejando su creciente universalidad. ¿Pero qué podemos esperar de esta Iglesia en las próximas décadas? Mirad, yo reconozco que sinceramente ya no espero nada. Lo comentaba ayer con alguien, yo no espero ya nada de la Iglesia. Me ha decepcionado tantas veces que no espero nada. El no disponer de fe también ayuda en esto. Es un problema para muchas otras cosas, porque con fe se vive mejor, ya os lo digo yo. Es como, no sé, ser del Real Madrid o del Barça, pues es mejor que ser del Athletic, en el sentido de, bueno, no vas a tener la suerte nunca de ver una gabarra, pero es que igual en toda tu vida tampoco la ves, aunque seas del Athletic. Pues esto es igual. El hecho de que sea un papa estadounidense es, como digo, un hito en la Iglesia, refleja una mayor universalidad. Nunca había habido un papa estadounidense. Es un papa enfrentado en buena medida por sus declaraciones previas, como lo fue Francisco, a Donald Trump, ya desde su primer mandato. Y lo que podemos esperar de la Iglesia, más allá de que yo no espere mucho, pero algunas de las personas que me escucháis tenéis fe católica o al menos vais a misa, o tenéis fe católica y no vais a misa, o no tenéis ninguna fe. Pero la elección de un papa no europeo subraya la globalización de la Iglesia. Esto ya ocurrió con Francisco. Es probable que veamos una mayor atención a las problemáticas y sensibilidades de diferentes regiones del mundo. Ya veremos, esto nunca se sabe. La Iglesia enfrenta retos muy complejos, como la secularización, la enorme crisis de vocación, los debates sobre la moral sexual, en donde están muy lejos. Siguen hablando de la ¿cómo le llaman ellos? De la ideología de género. Este papa es incluso un poco más pacato que Francisco con el asunto de la orientación sexual. Fue crítico, específicamente habló de que la bendición de las uniones homosexuales que Francisco promovió, o al menos aceptó, pues enseguida se alineó con los obispos africanos, en donde sabéis que hay muchos países en donde la homosexualidad todavía está castigada con la pena de muerte. Y este hombre vino a decir que pues no estaba muy a favor, más o menos porque no se iba a entender en algunos lugares del mundo como África. Va a estar en juicio también el papel de la mujer en la Iglesia Católica y la justicia social, que bueno, pues sí forma parte más habitualmente del discurso tradicional de la Iglesia, estar con los pobres, tal y cual. Una cosa luego es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Casi siempre es una petición hacia los demás, ¿no? Hacia los estados, como si fueran ellos una especie de entidad que está por encima del mundo, a pesar de que
algunos papas ya han dicho que la Iglesia es también mundana. Y mi tía, muchas veces hablando conmigo, me dice, la Iglesia también es del mundo y está compuesta por hombres, fundamentalmente hombres, más que mujeres. Y por lo tanto, pues, ¿qué os voy a decir? Es una institución patriarcal en pleno siglo XXI, en donde Francisco había abierto un poquito la espita hacia las mujeres, algo que no eres mal visto, no fue mal visto por el actual papa, pero bueno, ya veremos. Va a continuar la Iglesia, el camino del diálogo interreligioso y ecuménico. Se abrirán nuevos espacios para la participación de laicos y de las mujeres en la toma de decisión. Bueno, pues veremos. La Iglesia, sin ninguna duda, va a seguir en una agonía entre innovación y tradición. En realidad siempre ha navegado entre la fidelidad a su tradición y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Y la pregunta es cómo equilibrará León XIV estos dos polos. ¿Se verán reformas de verdad estructurales en la Iglesia, incluso en la liturgia? ¿Veremos mujeres diciendo misa? Yo lo dudo, pero es verdad que es un hombre que se le considera un punto intermedio, ya digo, entre el ala más conservadora de la Iglesia y el ala más progresista, si es que eso existe, que bueno, yo creo que sí, que hay algunos obispos que lo representan. Bergoglio, con todas sus limitaciones que se han dicho hasta la saciedad, formaba parte de eso. Y luego pues es interesante también ver de qué manera la tecnología, una tecnología que ya está en todas partes y que ya no podemos llamar nueva tecnología, seguirá transformando la manera en que la Iglesia se comunica, evangeliza y se relaciona con sus fieles. ¿Cómo va a aprovechar también este Papa las herramientas digitales para llegar a nuevas generaciones? Recordemos que el Papa tenía cuenta en X y toda esta historia. La elección de un nuevo Papa siempre genera expectativas y esperanzas. La historia nos muestra una tradición electoral que ha evolucionado a lo largo de los siglos, buscando, según ellos, la guía del Espíritu Santo en la elección del sucesor de Pedro. El pontificado de León XIV se desarrollará en un contexto global muy complejo, lleno de desafíos. Su liderazgo marcará sin ninguna duda el rumbo de la Iglesia Católica en su camino hacia la mitad del siglo XXI. Solo el tiempo dirá cómo responderá a las necesidades del mundo y a todos sus seguidores. Y poco más. Es un nombramiento que me deja un poco frío, pero que creo que es mejor que ver un papa directamente conservador y alineado con posiciones que dieran marcha atrás algunas de las poquitas cosas que se pueden distinguir del papado de Francisco como cosas en las que la Iglesia ha podido dar algún paso adelante. Tiene grandes retos como obispo de origen estadounidense, porque realmente él ha ejercido como obispo en Perú. No puede obviar lo que han sido todos los abusos hacia la infancia en la Iglesia Católica, en el seno de la Iglesia Católica. Es un hombre crítico con esto, claro, no puede ser de otra manera. Que considera que en algunos sitios se ha empezado a escuchar a las víctimas, pero que hay que seguir dando pasos. El problema es que pues llega a liderar una institución, insisto, de la que yo espero poco. Ojalá me sorprenda y ojalá sea un papa que revolucione. No tiene ese perfil, parece que es un perfil más de consenso, parece que es un perfil, bueno, pues quizás un hombre de su tiempo, dentro de lo que puede ser un hombre de su tiempo, un cardenal de la Iglesia Católica. Joven, relativamente joven, un papa de 69 años, bueno, va a cumplir los 70 cuando los cumpla, es decir, como máximo le queda un año, no llegará. No sé si los cumple este año o el año que viene, no he visto su fecha de nacimiento, pero la realidad es que cabe esperar un papado de al menos 15, quizás 20 años, vete tú a saber. 20 años mucho me parece, pero bueno, no sería extraño. Los papas tienden a vivir bastante. Si quiere hacer el bien, tiene tiempo por delante.
Si lo que quiere es mantener el equilibrio de poderes de un Estado como el Estado Vaticano, donde hay una diplomacia, donde hay intereses económicos y donde hay muchas otras cosas, pues ya está. Quiero decir, sin pena ni gloria. Eh, ojalá, ojalá, porque ya digo, salvo una sorpresa, ha habido papados muy cortos como el de Juan Pablo I, ¿no? Em, ojalá que sea un hombre que sea capaz de transformar algo, pero sinceramente, dímelo tú. ¿Crees de verdad que cabe esperar hacia la sociedad? No digo hacia la propia iglesia, no digo si vas a misa diario o los fines de semana y eres un católico o una católica convencida, quizás sea una elección interesante. Y por otra parte, pues el Papa, salvo algunos sectores que se fueron aproximando además a los evangélicos, a las sectas evangélicas más radicales de ultraderecha, que abiertamente hablaban de Bergoglio como un comunista y cosas por el estilo. Todos sabemos que Bergoglio ha sido un hombre relativamente valiente, pero hasta un cierto punto. Si este es aún más templado, cabe pensar que sus pasos serán más templados. Pero es verdad que luego el poder transforma a las personas y a lo mejor llegado ahí, y una vez que se supone que es el representante de Dios en la tierra, pues él verá. Eh, su tradición es la que es un cardenal de la Iglesia Católica. No le veo yo lanzando el Urbi et Orbe, pues no sé, el Día del Orgullo en Madrid, por ejemplo. No le veo. Alguien puede decir, bueno, pero qué pesados estáis con el hecho de que la Iglesia tenga que dar la bendición a determinadas cosas, ¿no? Que parecen mitos de la izquierda. Bueno, es que la Iglesia ha sido durante muchos años un elemento de brújula, de no sé cómo decir, de referencia para las sociedades occidentales, católicas. La estadounidense es una sociedad cristiana, pero completamente WASP, completamente blanca, anglosajona y protestante, y también negra y protestante. El catolicismo en Estados Unidos no es ni mucho menos mayoritario, aunque tiene su poder y tiene sus lobbies, vamos a decir, ¿no? Ahí recordamos a toda la familia Kennedy, pero no es, desde luego, un papa que le vaya a resultar cómodo a Donald Trump, aunque si hay una diplomacia que sabe nadar y guardar la ropa, sin ninguna duda es la diplomacia vaticana, eso está claro. Algunas veces para bien, porque han mediado en conflictos, son historias. La mayor parte de las veces, pues para pasar completamente desapercibida y no introducir cambios. Bueno, ahí veis la historia de por qué meten a la gente, a los menores de 80, hay que decir, ¿eh? Ya sabéis que los mayores de 80 no entran ahí a elegirse papas. Esto sí que es un avance frente a lo que ocurre a veces en la política, que algunos políticos, y sigo pensando en los Estados Unidos, Biden, Trump, mantienen su actividad y son perfectamente elegibles, aunque algunos en el último momento reculen, como hizo Biden, superados los 80. No, la Iglesia Católica esto no lo hace, no deja ni que sean electores ni elegidos. Por lo tanto, bueno, ahí han estado, no se han tomado mucho tiempo, ha habido varias votaciones, pero no se han tomado mucho tiempo. Venían hablando y, bueno, digamos que esa manera en que ellos interpretan el Espíritu Santo, que son esos juegos palaciegos que hemos visto en algunas series y algunas películas fantásticas, pues se han reproducido. Lo dicho, veremos. Me quedo más con la parte histórica de dónde viene todo esto y de que todos son sucesores de Pedro. Que eres una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que decían que decía Jesús. Que ya está, hoy no ha habido conversación, sino un ratito más de chapa semanal por mi parte. Bueno, espero que te haya, bueno, no sé si disfrutado, pero que lo hayas, que te haya servido de algo, que te sirva de reflexión y espero desde luego tus comentarios. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM.
Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa. A ver si la semana que viene, el viernes, puedo hacer un experimento chulísimo que tengo muchísimas ganas de hacer, ya te contaré. Únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.